Los mitos en las altas capacidades están sustentados por estereotipos y prejuicios que se han repetido desde mucho tiempo atrás. Al repetir y informar, se crea un entorno perfecto para que esto se perpetúe. Los estereotipos existen porque permiten simplificar la realidad para hacerla comprensible. En el caso de las altas capacidades, debido a su complejidad, su interpretación se basa en un conocimiento indirecto del fenómeno, que a su vez queda reforzado socialmente a través de los medios de comunicación, por ejemplo. Los prejuicios y los estereotipos determinan nuestras creencias que, a su vez, dirigen nuestra conducta, impidiendo o dificultando la detección de las altas capacidades, su valoración y la aplicación de determinadas medidas. Como no hay una percepción directa ni amplia y es reforzado por un contexto social, su eliminación es muy difícil. A continuación les dejaré algunos de los mitos que más he escuchado sobre las altas capacidades. Número 1. Los niños con altas capacidades tienen las mejores calificaciones del salón. La realidad es erróneo pensar y esperar forzosamente éxitos escolares y profesionales. Muchos niños, niñas, jóvenes y adolescentes experimentan fracaso escolar por muchas razones, como falta de motivación, de adaptación al sistema educativo y a sus necesidades específicas como principales causas. El alumnado con altas capacidades no siempre saca buenas notas, ni tampoco tiene por qué tener un rendimiento alto en todas las materias. Y esto no significa o confirma la ausencia de altas capacidades. Hay que recordar que alto rendimiento no es lo mismo que alta capacidad. Mito número 2. No necesitan ayuda ni medidas diferenciadas. Son capaces de alcanzar su pleno desarrollo por sí mismos. La realidad es que los educandos con altas capacidades también son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Tienen derecho por ley a que sus necesidades sean atendidas con medidas estables y propuestas educativas, como adaptación, la profundización o la aceleración, con el fin de evitar un fracaso escolar, frustración, problemas emocionales o de salud mental o el abandono. El hecho de tener muchos recursos no supone que los utilizan al máximo de sus posibilidades o de manera apropiada. No porque sean muy listos tienen el éxito asegurado. Nada más lejos de la realidad. Mito 3. Yo lo veo bien adaptado, contento y socializa bien. ¿Para qué evaluar e intervenir? Esto es algo muy común. Los alumnos con altas capacidades no presentan desequilibrios emocionales y afectivos como consecuencia de sus altas capacidades, sino las pueden presentar por otros factores como una incorrecta aplicación de las medidas educativas apropiadas a su perfil y que le puede estar generando insatisfacción. Esto sumado a las demás variables podría dar lugar a desequilibrios emocionales. Recuerda, las altas capacidades son un grupo sumamente heterogéneo y no existen resultados concluyentes sobre la relación entre las altas capacidades y problemas emocionales per se, aunque sí ante la falta de atención educativa y familiar. Por ello hace falta mucha información y formación. La realidad es que muchas veces estos niños hacen un esfuerzo extraordinario en el fondo por estar bien. Este esfuerzo por encajar supone un agotamiento mental enorme. El masking, camuflarse o adaptar la conducta a lo socialmente esperado en cada momento. ¿Te suena? Vamos con el mito número 4. Los niños con altas capacidades son niños sobreestimulados por sus padres. La realidad es que el sobreestímulo es algo que ellos nos van pidiendo. Leer más, conocer más, no parar hasta hallar algo que les satisfaga su curiosidad. La motivación existe siempre que haya algo o alguien que la provoca. Debe haber oportunidades, estímulos que potencialmente activen intereses o habilidades. Número 5. Los niños con altas capacidades suelen pertenecer a clases medias altas o altas. La realidad es que vincular la clase social a las altas capacidades es intrínsecamente equivocado, retórico y poco riguroso, y sobre todo, falso. En ambientes desfavorecidos también pueden encontrarse niños con talentos, pero hay que detectarlos, evaluarlos y atenderlos. Sin embargo, haber nacido en un contexto concreto, y aquí sí que intervienen factores sociales y económicos, incrementan las oportunidades, ya que la cultura predominante puede, y de hecho así, valorar la cultura del entorno, propiciando un determinado desarrollo intelectual. Por eso es primordial una adecuada identificación y mucha atención, mucha comunicación entre padres y docentes, así como información a la comunidad de qué son los talentos y qué son las altas capacidades. Hay que detectar el talento sin importar dónde hayas nacido, ni tus condiciones sociales, económicas o de género. Mito número 6. Hay muy pocas niñas con altas capacidades. La realidad es falso totalmente. La inteligencia depende de la raza, la clase social o el sexo. La inteligencia no tiene género. Sin embargo, las mujeres son especialistas en enmascarar sus capacidades para poder ser aceptadas por sus familias, por sus iguales. Al parecer, ellas les interesa más la aceptación social que demostrar sus altas capacidades. Todo lo anterior dificulta su atención y detección. Terminemos, por favor, con el sesgo de género.
Mito 7. Los niños de altas capacidades son unos presumidos y prepotentes, además de ser poco sociables. Desgraciadamente, este es un estereotipo muy recurrente. La realidad es que, como cualquier otro ser humano, puede haber entre estos grupos de niños de altas capacidades este tipo de comportamiento. Pero como cualquier otro estereotipo, es solo eso, uno entre tantos. Este mito ha hecho muchísimo daño a familias y a niños. También se ha perpetuado el mito de los niños genio. Si atendemos a la definición de genio, nos percataremos que este es una persona que, debido a sus excepcionalidades, capacidades en inteligencia y creatividad, ha producido una importante obra para la cultura en la que vive, que la sociedad reconoce y exalta. Por lo tanto, no puede decirse que todos los niños con altas capacidades o superdotados sean genios, pues si bien pocos entrarían a formar parte de esta categoría, y por supuesto, mientras sean niños, será prácticamente imposible que consigan actuaciones o producciones propias de genios. Mito número 8. Las altas capacidades no existen. Es una moda. Se lo inventan los padres para presumir y quedar por encima del resto de las familias y profesorado. La realidad es que, en verdad, cuando una familia sospecha que su hijo tiene alta capacidad, busca comprensión, soluciones o ayuda. Recordemos que las altas capacidades o aptitudes sobresalientes están reconocidas como una necesidad específica de apoyo educativo. La realidad es que hay una infravaloración de las altas capacidades y aptitudes sobresalientes. Mito 9. Hay que atenderlas, pero hay otras necesidades más importantes que cubrir antes. Realidad. La atención a los niños de altas capacidades no es opcional en ningún sistema educativo. Es cierto que deben utilizarse los recursos disponibles para muchas necesidades, pero no identificar ni atender es un error. Y estos son solo algunos de los mitos que existen sobre los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de altas capacidades. Ahora les dejo una reflexión final y un llamado de atención hacia la identificación y hacia la divulgación. Estamos desperdiciando un gran capital social y dejando a su suerte a niños que necesitan atención. Sabemos que la falta de recursos, de capital humano y de formación es un problema sistémico que hay que combatir. No olvidemos que los niños de alta capacidad están ahí y seguirán estando. Los identifiquemos o no, los reconozcamos o no. Lo que importa es que no arruinemos sus posibilidades por abandono o negligencia, por comodidad o ignorancia. Es crucial reconocer y valorar la diversidad de pensamiento y experiencias que aportan las personas con altas capacidades. Fomentar entornos inclusivos y adaptativos que celebren estas diferencias, beneficiando no solo a ellos, a las familias, sino a toda la sociedad.